Podemos ver lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra maravillosa, su palabra gloriosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. A lo que van buscando, cuando yo hacía este mensaje, yo estaba meditando en lo que normalmente nosotros los hombres, varones me refiero en este caso, normalmente los hombres, cuando hacemos un trabajo, disfrutamos el trabajo cuando lo vemos terminado. Al hombre que le gusta trabajar, claro está. Es decir, que cuando uno ve un trabajo y le gustó, se queda guau. Pero más lo disfruta cuando el trabajo le causó lucha. Cuando el trabajo fue forzoso, fue duro, uno lo disfruta al máximo. Todo hombre de trabajo que está aquí sabe de lo que le estoy hablando. Algo que nos enseña más o menos acá el apóstol Pedro es algo similar, no exactamente esto, es algo que se puede contactar o verlo de una manera paralela a esto, el placer que tiene uno cuando va luchando en el día a día en la vida. Y el apóstol Pedro nos presenta esto a través del pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Un tema que yo he titulado Gozo mediante la fe probada. Gozo mediante la fe probada. Y leemos Primera de Pedro capítulo 6 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que Dios bendiga su palabra. Permítame orar. Padre, gracias, oh Dios, por esta palabra tan maravillosa que tú nos has dado, Señor. Como siempre, Padre, oro para que uses, Señor, a este vaso, como cantaba una de las hermanas. Es un vaso que tú decidiste hacer y llenar, y quiero que lo llene con tu poder, con tu espíritu, con tu palabra, Señor, para que esa misma palabra que es pura, que es santa, sea transmitida a cada oyente acá. No me mire a mí, Señor, porque no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento y sobre todo no tengo la autoridad para hablar de esta palabra tan preciosa. Mira tu poder y mira tu palabra, te lo pido. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Antes de exponer esta porción que hemos leído, debemos recordar que en los versículos anteriores a esto, el apóstol Pedro nos ha introducido la gran salvación que poseemos nosotros los creyentes, la cual no ha sido por decisión nuestra, ha sido por voluntad únicamente de Dios. El apóstol Pedro nos dijo en el versículo 2 que somos elegidos según el preconocimiento de Dios. Reina Valera dice la presencia de Dios. Y recordemos que esta elección fue antes de la fundación del mundo. Y fuimos escogidos, según nos enseña el mismo pasaje, para ser santificados por el poder santificador del Espíritu Santo. No obstante esto, en el versículo 3 nos dice Dios a través del apóstol Pedro que ha sido también por la gran misericordia de Dios, no por nada que haya en nosotros, ha sido totalmente por decisión de Dios, que quiso sacrificar a su Hijo para salvarnos a nosotros por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Además, el apóstol Pedro nos recalcó que este sacrificio que Dios hizo para salvarnos a nosotros será completado, será terminado en la manifestación gloriosa, por lo cual el Padre, como dice Pedro, nos ha guardado con su propio poder
mediante la fe que puso en cada uno de nosotros. Y en ese contexto es que vamos en nuestros versículos de hoy. El versículo 6 inicia con las palabras en lo cual vosotros os alegráis. En esa cosa tan grande que Dios nos ha dado, la salvación. En eso tan inmenso que Dios nos ha dado, el gozo de ser salvado a pesar de ser nosotros como somos nosotros. En eso se alegran, dice el apóstol Pedro, en esa salvación tan inmensa. Otras versiones dicen, en esto ustedes se regocijan, se gozan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando uno entiende, cuando uno va entendiendo que la salvación que Dios nos ha dado es por gracia, un regalo que no merecemos, pero también ha sido por la misericordia de Dios, que tampoco merecemos que esa misericordia nos haya perdonado a nosotros. Nosotros automáticamente tendemos a vivir más gozoso por ese regalo que Dios nos ha dado. Y por ende nos seguimos regocijando, nos seguimos alegrando, nos seguimos llenando del Señor. Y lo que el Señor quiere aquí a través de Pedro es que nos regocijemos, que nos alegremos cada uno de nosotros. Ese es el mandato que Él nos da acá. No olvidemos que el objeto principal de esta epístola, como dije en el primer mensaje, es alentar a los lectores, a los creyentes, para que puedan mantener una buena manera de vivir en este mundo que nos está atribulando, que nos está atacando, un mundo al cual nosotros no pertenecemos. La idea es que nos mantengamos limpios, puros para la gloria de Dios. Pero Pedro nos ha enseñado que eso lo vamos a hacer por la gran salvación que Dios nos ha dado. Es esa salvación que nos va a motivar a nosotros a mantenernos así. Es por esta razón que ahora el apóstol dice: ustedes viven alegres. Ustedes viven alegres porque constantemente están recordando, constantemente en su mente tienen ese gran regalo que Dios le ha dado a ustedes, la salvación. Ahora bien, el apóstol nos pone aquí algo que parece como medio chocante, algo que parece hasta contradictorio cuando uno lo ve así a simple vista. Y es que Él nos está diciendo que esta salvación que nos debe llenar de gozo a nosotros se mantiene a pesar y crece a pesar de las pruebas. A pesar de las pruebas nos gozamos. A pesar de los problemas, de las dificultades, el creyente se goza en el Señor. Yo sé que a veces, por lo menos para mí, es difícil por los problemas que paso en mi vida. Y a veces yo me pregunto, pero yo no soy creyente, porque a veces no siento ese gozo. A veces no me siento así. Y a veces hasta me cuestiono a mí mismo, porque hay hermanos que siempre están en victoria. Yo, wow, por esos hermanos sí están bien. Siempre están en victoria. Y yo cada día tengo problemas. Dificultades. Porque el Señor mismo dijo que todo el creyente en este mundo tendrá aflicciones. Si eres creyente, eso es una promesa de Dios. Eso no es si tú quieres. Dios te prometió que si eres discípulo de Cristo, tú tendrás aflicciones. Es por eso que muchas veces para nosotros los creyentes las cosas no son color de rosa, son color de hormiga. Pero a pesar de que la mayoría de veces o muchas veces son color de hormiga, nosotros cuando estamos agarrados, cuando estamos enfocados en esta hermosa, grandiosa y maravillosa salvación que Dios nos ha dado, nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría. Y el apóstol está recordando esto porque esta iglesia estaba siendo perseguida, era expatriada, estaba sufriendo. La iglesia hoy en día sigue igual y debe agarrarse específicamente de la salvación.
No obstante esto, nos quiere mostrar que estas aflicciones, estas pruebas, estas tentaciones, como traducen otras traducciones bíblicas, no van a durar mucho, nos dice Pedro. Miren el versículo 6 de nuevo, por favor. Versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, ¿cómo? Aunque ahora, ¿por cuánto? Por un poco de tiempo. Estas pruebas no son para toda la vida del creyente, son por un poco de tiempo. Si nosotros los creyentes pudiéramos, analizar nuestra vida en base a la eternidad, nos daríamos cuenta que 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, 100 años en este mundo no es nada. Es algo pasajero. Es algo totalmente diminuto. Es verdad que somos expatriados. Es verdad, como Pedro lo va a decir en el capítulo 2, versículo 11, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Pero las aflicciones que estamos pasando en este mundo es por un poquito de tiempo. No es por toda la eternidad. 100 años de aflicción en este mundo, ¿sabes qué? Comparado con la eternidad, no es nada. 200 años si llegaras a vivir, comparado con la eternidad, es nada, literalmente. Es un poquito de tiempo. Y quizás por esto es que el apóstol empieza ahora a mencionarnos a través de las escrituras la razón, el motivo por el cual el creyente tiene que pasar por el fuego de la prueba de su fe. ¿Escuchaste? El creyente tiene, no es si quiere, tiene que pasar por el fuego de la prueba de su fe. Y esto lo dice Pedro en el versículo 7. Pero vamos a leer con el versículo 6 porque me falta una parte del versículo 6 para no perder el contexto. Dice desde el versículo 6 Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es que necesario tengáis que ser afligidos en ¿qué? Diversas pruebas. Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es fascinante que Pedro dice acá: es necesario, es obligatorio, no es una opción. Es obligatorio que todo creyente tenga que pasar por diversas pruebas, por diversas tentaciones para probar su fe, para probar si verdaderamente le cree a Dios y a su palabra. No es solo, yo creo en Dios. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero no le creen a las promesas de Dios, no le creen a los decretos de Dios, no le creen a los propósitos de Dios, en fin, no creen a la palabra revelada de Dios. Y Dios nos permite pasar problemas, aflicciones, para que le creamos a su palabra. Por ejemplo, en la Biblia nos habla de Abraham, el padre de la fe. Todos lo hemos escuchado, lo hemos leído, nos han dicho, pero muchas veces no nos ponemos a ver todo lo que tuvo que pasar Abraham para llegar a ser conocido como el padre de la fe. El Señor le dice a Abraham que salga de su familia, que deje a su pueblo y que se vaya a otro pueblo, a otra nación, que se vaya solo con su mujer. Abraham, que tenía 75 años de edad, su mujer que tenía 65 años de edad, era estéril, no tenían hijos. El Señor dice: vayan, que yo voy a hacer una nación a través de el hijo que tú vas a tener, a través de tu descendencia. Pero Abraham, como todavía no tenía fe total en Dios, se lleva a su sobrino Lot, al cual él había prohijado. Él lo había adoptado porque el padre de Lot murió. Hasta que vemos que Abraham todavía no le tenía fe total a Dios. Luego vemos que el Señor le dice a Abraham: no salga de esa tierra. Y llegan 2 tiempos de hambruna y Abraham corre
para Egipto en un caso y en otro caso hacia el rey de Amalek. ¿Y por qué? Porque Abraham todavía no conocía a Jehová como Jehová Jireh. No tenía total fe en lo que Dios le había prometido. Luego vemos que pasa el tiempo y decide tener un hijo a su manera, por lo que le dijo su esposa. Y toman la esclava Agar, que es de Egipto, y tienen a Ismael, demostrando nuevamente que Abraham no tenía total fe en la palabra de Dios. Pero poco a poco, tiempo a tiempo, año tras año, las cosas fueron cambiando. Las cosas fueron cambiando para Abraham, para Sara, y el Dios le dio el hijo prometido, le dio a Isaac, y posteriormente, ya habían pasado 25 años, y tiempo después, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham no lo dudó, no lo pensó. Prácticamente Abraham sacrificó a su hijo físicamente, lo hizo espiritualmente en su mente, pero casi lo hace físicamente, porque él tenía fe total en que Dios le podía levantar su hijo de la muerte, le podía dar un hijo hasta de una piedra. Él tenía fe total en Dios. Pero lo que yo quiero es que veamos que esta fe de Abraham, para llegar a ese nivel, pasaron más de ¿cuánto tiempo? Más de 25 años. No sabemos exactamente los años que pasaron hasta que él entregó a Isaac en sacrificio para Dios. El escritor de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, a nosotros los creyentes, a los que se supone que tenemos fe en Dios, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No existe la manera en que tú y yo podamos glorificar a Dios si nuestra fe no está aumentando, si nuestra fe no está siendo purificada, si nuestra fe no está creciendo. No hay manera de eso. Y la manera como Dios va a permitir que se purifique, que crezca tu fe, es a través de que tu fe sea probada por las pruebas, por las aflicciones, por las tentaciones. El escritor de Proverbio nos dice en Proverbio 17, versículo 3: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El Señor constantemente va a probar tu corazón. Aquí nos dice el escritor de Proverbios que hay una hornaza y otro con crisol, es que es probada. Pero ambos metales son purificados por fuego, y asimismo es purificada tu fe por el fuego de la prueba, por el fuego de la tentación, por el fuego de la aflicción. Y será probada, ¿sabes cuánto? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dice acá el pasaje, el versículo 7 en Pedro nuevamente, dice de esta manera: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe, mi fe, nuestra fe, para ser purificada, tiene que pasar por fuego. Dios la va a hacer pasar por una y otra vez. Una y otra vez. Fíjense que el apóstol compara en el pasaje nuestra fe con ¿qué? Con el oro. Pero no lo pone al mismo nivel. Él pone el oro por debajo, la fe por encima. ¿Y por qué razón el apóstol hace esto? Porque el oro tarde o temprano se quedará aquí en este mundo, el oro de este mundo. Pero tu fe, cuando aumente, cuando crezca, cuando es purificada, estará por toda la eternidad. Tu fe no se quedará acá, no perecerá, siempre aumentará, siempre y cuando Dios la esté probando, siempre y cuando tú estés pasando la prueba que Dios te está dando.
Y algo importante, mis hermanos, es que la fe, de una manera u otra, está equilibrada en el mismo nivel al conocimiento bíblico que tú tienes de la palabra de Dios. De acuerdo al conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios, será de esa misma manera sólida tu fe. Pero además de eso, tu fe va a ser probada de acuerdo a lo que tú digas que conoces de la palabra de Dios. Tu fe no va a ser probada simplemente porque yo diga que... Perdón. Disculpen, se lo voy a apagar. Tu fe no va a ser probada simplemente porque tú digas algo. Es de acuerdo a lo que tú creas de la palabra de Dios, de lo que Dios dice en su palabra. Pero ¿sabes qué? Es necesario que tú tengas más conocimiento de la palabra de Dios para que seas más fuerte en el momento de que llegue la prueba. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, nos habla de 4 tipos diferentes de tierra, en la cual cayeron, ¿en qué? Cayó semilla, la palabra de Dios. En estos tipos, por favor, quítame eso. Disculpen. Nos habla de la parábola del sembrador. Aquí en esta parábola cae que la palabra de Dios dice, es sembrada. La palabra de Dios. Pero resulta que la palabra de Dios no hizo el mismo efecto en cada tipo de tierra. Hay una de la tierra que nos enseña la Biblia, que es los pedregales. En los pedregales, tan pronto cayó la palabra de Dios, nos dice que crece rápidamente, pero tan pronto llega la prueba, Cristo nos dice, el fuego fuerte, ¿qué pasa? Por no tener profundidad bíblica, por no tener profundidad de raíces, se quema. Y eso lo hemos visto nosotros, con creyentes que le predican el evangelio, o algunas personas le predican el evangelio, y de repente al otro día tú lo ves que son más, wow, maduros. Al otro día fuerte, que tú dices, wow, qué bien ese hermano, qué bien ese hermano. Pero no profundice en la palabra de Dios. Y como no profundice en la palabra de Dios, muchas veces esos hermanos tienden a irse, tienden a alejarse del Señor, tienden a demostrar que muchas veces no eran creyentes, solo era una emoción. Otros caen y son levantados porque sí eran del Señor, pero otros se van y más nunca vuelven. El punto que quiero enfocar aquí, mis hermanos, que de verdad tú serás probado por lo que tú sepas de la palabra de Dios, pero si no tienes profundidad en la palabra de Dios, no vas a aguantar la prueba, no vas a poder soportar la prueba, no vas a poder. Y nosotros los creyentes tendemos muchísimas veces a quemarnos. Y cuando digo a quemarnos es a no pasar el examen. Deberíamos sacar A, pero no, lo quemamos con cosas simples. Con cosas simples. Por ejemplo, decimos que somos hermanos en Cristo, que tenemos una comunidad, que tenemos coinonía, pero de repente hay un hermano, una hermana que tiene una necesidad y nosotros tenemos cómo ayudarlo, y a veces lo que decimos, mi hermano, voy a orar por ti, pudiendo ayudarlo. Es verdad que muchas veces no podemos ayudar, y la mejor ayuda que literalmente le podemos dar es la oración, pero muchas veces nos agarramos, voy a orar solo por ti, pudiendo ayudar a suplirle su necesidad o a quitarle sus problemas. Somos así nosotros. Decimos que estamos llenos del Dios de amor, que Dios es amor y este es mi Dios, pero tú ves que casi nunca predicamos el evangelio. A nadie a la semana le predicamos el evangelio, a ni una persona. Y decimos que estamos llenos del Dios de amor y amamos a todo el mundo, y a nadie le hablamos de Cristo. Esto es como que tengamos una planta, una mata de té, y que esta mata pueda curar una enfermedad mortal. Y tú le digas a una persona, yo tengo una mata de té que te cura esa enfermedad que tú tienes, pero ¿sabes qué? No te voy a dar ni una hoja. Es lo mismo el no predicar el evangelio.
y nos quemamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Porque nos falta amor, literalmente. La Biblia nos dice que el amor soporta todo. El mismo Pedro nos va a decir en el capítulo 4, versículo 8, que el amor cubre multitud de pecados. Pero no mostramos eso. Nos quemamos con cosas así simples. Y eso es un ejemplo. Hay muchísimas cosas más en las que tú y yo, como creyentes, fallamos. Y lo que espera Dios al tú y yo pasar por la prueba, sea cual sea la prueba por la que tú estás pasando, por la que yo estés pasando, como dice Pedro aquí, es que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De una manera u otra, Pedro nos está diciendo a nosotros que cuando pasamos por el fuego de la prueba, al final, cuando Cristo venga, cuando Él se manifieste en su segunda venida, con eso es que nosotros vamos a alabar a Dios. Con eso es que lo vamos a glorificar a Él. No es solamente canciones, tenemos que cantar, pero no es solamente canciones. No es solamente oraciones, no es solamente diezmos y ofrendas, no es solamente que vengamos a la iglesia, también nuestra fe tiene que pasar por el fuego de la prueba. Tenemos que soportarlo para al final, cuando Cristo venga, entregarle eso como una manera de alabanza, como una manera de exaltación para honrar a nuestro Dios Todopoderoso. Mis hermanos, yo sé, yo lo he vivido, pero muchas veces nosotros los creyentes sentimos que nuestras pruebas son interminables. Sentimos que son demasiado fuertes. Llegamos hasta un punto donde muchísimas veces nosotros estamos dispuestos hasta arrojar la toalla. A decir, yo me voy para atrás, ya yo no aguanto más. Esto es muy difícil. Me vuelvo para el mundo. Muchas veces pensamos como Asaf, que en el Salmo 73, Asaf está indignado porque los impíos blasfeman el nombre de Dios día tras día. Maldicen a Dios, maldicen a su familia, maldicen a sus vecinos, a sus amigos, a los que conocen, a los que no conocen y no les pasa nada. Y Asaf está indignado. Dice el Salmo 73 que ni se esfuerzan para colmo para que las cosas les salgan bien. Dice él que sus ojos hasta le brotan de la gordura. Muchas veces a nosotros nos va mal. Muchas veces a nosotros no nos va como Asaf. Pero hay algo, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos hace mantener? ¿Qué es lo que nos hace estar en gozo? ¿Qué es lo que nos hace seguir adelante? Lo mismo que Asaf vio, lo mismo que el Señor le enseñó. El lugar donde ellos van a parar y el lugar donde vamos a parar nosotros. Nos hace seguir adelante, pasar por la prueba, avanzar, el saber que ya no vamos a un lugar de tinieblas, sino que ya pertenecemos a un lugar de gloria, al cielo. Que somos salvos. Y esto produce un amor hacia el mismo Dios y nos produce también amor hacia las demás personas, pero también el gozo sale de nosotros de una manera natural. Cuando vivimos, cuando vemos esto, nosotros vamos a soportar, a actuar, a seguir adelante conforme la palabra que conozcamos, pero también conforme al amor que tengamos a Dios, que viene por la palabra que está. Por ejemplo, hay un momento en que Jesús está en la casa de Simón el leproso y nos dice la escritura que una mujer que dice que es pecadora, ella llega, empieza a llorar en los pies de Cristo, le seca los pies a Cristo, le unge con perfume a Cristo y al final el Señor dice claramente, le da una parábola y le está enseñando que lo que está haciendo ella es que ella entiende una cosa, y es que al que se le amó mucho,
porque se le perdonó mucho, por lógica ama mucho. Por lógica ama a Dios. Por lógica se esfuerza a Dios. Por lógica está dispuesto a dar todo por Dios y a seguir hacia adelante a pesar de ser atacado, a seguir avanzando. Y a eso es que Pedro quiere llevarnos, hermanos. Pedro quiere que nosotros veamos que de acuerdo al amor que tengamos a Dios, vamos a seguir adelante. Miren el versículo 8 de nuestro pasaje. Él dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Si realmente conoces el amor de Dios, si realmente tú amas a Dios, ningún sacrificio que tú hagas será difícil. Ninguna prueba, aflicción que te esté dando, tentación para ti será difícil soportarla, porque seguirás gozoso, alegre, porque conoces el amor que Dios te ha derramado a ti, que me ha derramado a mí. Eso es lo que nos va a hacer avanzar a nosotros cada vez más y más. El amor que conocemos del Señor. Y de acuerdo a ese amor que conocemos, literalmente vamos a avanzar. Mis quejas a Dios y al mundo y lo que sea, ¿sabe por qué son? Por falta de amor a Dios. Si entendiera el amor, como dijo el pastor ahorita al principio, que Cristo nos amó tanto que entregó su vida por nosotros, si entendiéramos eso, no me quejara nunca. Tuviera como los hermanos que siempre dicen en victoria, pero literalmente en victoria, no solo de boca. No hubiera nada que me afectara a mí, porque esto es lo que más nos motiva a nosotros a vivir de una manera correcta. Esto es lo que más nos motiva a nosotros a avanzar a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones. El amor que tengamos por Dios, de acuerdo al amor que ya nos ha dado cuando lo conocemos nosotros. A él, dice el pasaje, Pedro nos dice: a ustedes aman sin haberle visto físicamente, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto nos deja ver que cuando vivimos como cristianos dignos, es porque realmente valoramos el amor de Dios. Cuando vivimos como cristianos indignos, es porque no valoramos el amor de Dios. Y demostramos con esto que no amamos a Cristo. Jesús nos dice que dichosos son los que sin ver creen. La Biblia nos enseña que el creyente vive ¿por qué? Por fe, no por vista. El creyente vive por fe, no por vista. El creyente no ama a Dios ni cree solamente a lo que ve de Dios en la naturaleza, la creación, que nos muestra el poder maravilloso de Dios. El creyente no solo cree en Dios por los milagros que Dios de sanidad que nos haga, que nos muestra el poder sanador de Dios. El creyente a lo que verdaderamente le tiene amor es a lo que Dios nos revela en su palabra, a sus promesas. Y cuando creemos a esto, avanzamos, no nos detenemos, seguimos adelante. Para, como dice Pedro, nos dijo en el versículo 5 de nuestro pasaje, que él nos dijo acá, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Y el versículo 9, Pedro vuelve y nos repite la misma cosa, algo similar. Él dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oigan eso, yo voy a releer esto. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es lo que llaman los estudiosos de la palabra el ya y todavía no es. Aquí Pedro nos está diciendo que la finalidad de que nuestra fe sea aprobada, de que nosotros mostremos amor a Dios para seguir avanzando, la finalidad es que nuestras almas sean salvadas. Pero quiero que le presten mucha atención a esto, mis hermanos,
porque esto se malinterpreta fácilmente. Todo creyente ya está salvo, pero resulta que todavía no se ha completado la salvación en él. Esto es el ya y todavía no es. Si yo te pregunto a ti, ¿tú eres salvo? ¿Tú eres salva? Quizás automáticamente diría, sí, yo soy salvo. Eso es lógico. Pero Pedro está diciendo aquí que tú, para obtener la salvación, va a ser a través de tu fe probada. Como dice el versículo 5, cuando Cristo se manifieste, así cuando Él venga. El punto, mis hermanos, es que todo verdadero creyente, cuando aceptó a Cristo como Señor y Salvador, desde ese mismo momento ya el Señor lo salvó. Pero esta salvación no ha sido consumada, no ha sido terminada. Esa es la razón por la cual tú y yo pecamos, por la cual tú y yo le fallamos al Señor. Será terminada cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo venga, se terminará la salvación para nosotros. De una manera u otra, ya nosotros somos salvos, pero nos estamos salvando y terminaremos de ser salvados. Somos salvos, nos estamos salvando y terminaremos de ser salvados. Cuando Cristo venga, el apóstol Pablo nos habla de estos términos de manera teológica, nos usa los términos teológicos en Romanos capítulo 8, vayan allá por favor, el versículo 30. Pablo menciona varios puntos, varias palabras acá, hay dos que nos interesan. Él dice el versículo 30 de Romanos 8, dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Estos términos, los dos últimos, que es lo que nos interesa, la justificación y la glorificación, ambos son parte de la salvación. Aquí Pedro nos da más, en realidad son más de ahí, pero digo Pablo, son más de ahí, pero Pablo nos da aquí la predestinación, el llamado, justificación y glorificación. Todo eso es parte de la salvación. Pero para nuestro estudio de Pedro ahora me interesan dos. La justificación, que fue exactamente en el mismo momento que tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Esto es algo posicional. Es Dios lo puso en ti, Dios lo ve en ti. Cuando tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente el Padre ve en ti la justicia de Cristo. Te ve a ti como un justo, como una justa. Te ha justificado. A eso es que se refiere aquí. El otro punto que menciona aquí es la glorificación, lo cual no ha pasado porque será cuando Cristo venga. Y esto también es posicional. Si se fijan en el pasaje de Romanos, Pablo lo dice en pasado, porque ya Dios lo prometió y va a pasar, aunque tú no lo quieras. Y tú lo quieres, va a pasar. Esto es algo posicional. Ya lo tenemos por la misma obra de salvación de Cristo Jesús, pero aún no ha sido terminado, no ha sido consumado. Será consumado, terminado en la segunda venida de Cristo. Con esto es que culminará totalmente la grandiosa salvación que Dios nos ha dado a nosotros, y a partir de ese momento nosotros más nunca vamos a pecar, más nunca vamos a fallar, y tendremos cuerpos glorificados, perfectos, para poder vivir en la total presencia de Dios. Ahora bien, nuestra fe está siendo probada por medio del fuego de la aflicción, de la tentación, y Dios lo está permitiendo para que esa prueba suceda en el intervalo de tiempo de cuando fuiste justificado, que aceptaste a Cristo, hasta que seas glorificado cuando Cristo venga. Este intervalo de tiempo, este proceso se llama santificación, la cual es un proceso, no es algo posicional. Es un proceso que lo hace la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo. Por eso dijo Pedro, para que fuimos, déjame ir allá, Pedro. Dice en el versículo 2, nos dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu. Esto es, el Espíritu Santo es que nos santifica. El Espíritu Santo es que nos purifica a nosotros.
Pero para que pueda pasar esa santificación en ti y en mí de una manera correcta, de una manera periódica, tiene que estar sometiéndote a los mandatos bíblicos. Tiene que estar sometiéndote a lo que Dios dice en su palabra. Es decir, que si tú y yo no nos estamos sometiendo a la palabra de Dios de una manera correcta, de una manera bíblica, nuestro proceso de santificación, aunque el Espíritu Santo lo va a hacer como quiera, durará más tiempo. Nuestras aflicciones serán más duras. Pasaremos más tiempo en la aflicción, porque no nos estamos entregando a obedecer a Dios de una manera correcta. No estamos entregando nuestra vida a Dios para servirle como Él nos dice en su palabra. Y yo sé que tú quieres ser santificado como yo también, si eres creyente. Y yo sé que no quieres pasar por la prueba como tú también, como yo no quiero pasar por ella. Pero para que tu santificación avance, para que tu fe aumente, obligatoriamente tienes que pasar por la prueba. Obligatoriamente. Obligatoriamente tú tienes que conocer la palabra de Dios para que cuando llegue la prueba puedas seguir avanzando de una manera correcta, sacar A, no B ni C. Obligatoriamente. Yo sé que cuando Cristo venga, yo me imagino que cuando Cristo venga, tú quieres que el Señor te diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo sé que tú quieres, me imagino, que tú quieres que te digan eso. Yo también quisiera que me digan eso. Pero para que el Señor me diga eso, tengo que pasar la prueba. Para que el Señor te diga eso, tú tienes que pasar la prueba. Y como dije, no con nota mala, es con A. Es con A. Cuando no pasas la prueba de una manera correcta, por la cual vas a pasar, eso no te lo va a despintar nadie si eres creyente. ¿Sabes qué va a pasar? Dios te la va a permitir de nuevo. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y no más fácil. Porque cada vez que tú pases por una prueba y la quemes, ¿sabes qué? Vas creciendo. Aunque no de la manera que Él quiere. Y por eso cuando vuelva de nuevo la misma prueba, será más difícil. Y más difícil. Porque Él quiere que tú pases con Él. Si no pasas con A, las aflicciones y los problemas de este mundo, posiblemente la palabra del Señor sería siervo malo, inútil y negligente. Siervo malo, inútil y negligente. Y quizás el Señor ordenará que este siervo inútil, como dice el Señor en su palabra, lo echen en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes. ¿Y por qué? Porque este supuesto siervo demostró que no pudo pasar una prueba, demostrando con esto que no le creía a Dios, que no le creía a la palabra de Dios, que no era un fiel seguidor de Cristo. Porque todo seguidor fiel de Cristo seguirá adelante, seguirá avanzando, seguirá creciendo, seguirá enfocado en ese Señor que vendrá pronto a completar la salvación en su vida. Porque ya la hizo, ya la inició y Él dice que la va a terminar. Así que mi exhortación, mi hermano, para terminar: si tú has fallado a Dios, si hemos fallado a Dios, si hemos quemado la prueba, solo hay una sola cosa: arrepentirnos, pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios y pedirle que nos llene de su espíritu y que provoque en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nosotros nos sometamos al estudio de la palabra de Dios, para que esa palabra transforme nuestra mente y cuando lo oremos vaya a nuestro corazón, de manera tal que podamos vivir conforme la palabra de Dios, podamos vivir con la mente de Cristo en este mundo. Y cuando lleguen esas pruebas, a que nos duela, estamos gozosos, no por masoquistas, sino por la salvación que tenemos. Así que arrepiéntete si has fallado a Dios y avanza en el Señor.
Porque lo que tú tienes, creyente, es maravilloso, es glorioso, es una salvación que es interminable, y aquí las cosas se van a terminar. Oremos. Padre, gracias, Dios. Gracias, Señor, que en medio de la prueba, en medio de las dificultades, hay gozo para nosotros los creyentes, porque ya tú nos has salvado y nos has prometido en tu palabra que nos terminarás de salvar, que nos terminarás de glorificar, que nos harás perfecto para poder morar plenamente en tu presencia sin ningún tipo de pecado. Oh Padre, qué maravilloso tú eres, que te fijaste en nosotros, oh Dios.